Vamos a presentarle el Museo del RIMAC, proyecto que ganó en el año 2017, un concurso que se presentó tanto para alumnos como profesores de la Universidad de Lima, en donde también participamos junto con dos compañeros más, Gino y Alonso Segura. Bueno, esta es prácticamente la cara del proyecto, ¿no? Este es el Museo del RIMAC, que de hecho en el transcurso de la exposición vamos a ir explicando más o menos cómo fue saliendo todo este proyecto y más que todo la imagen que tenemos de esto es el hecho de rescatar todo lo que es, las metodologías proyectuales y todo el tema de investigación nos ha permitido desarrollar, ¿no? Bueno, antes que nada, mencionar el equipo. Nosotros nos denominamos TOWA, que en realidad viene de la derivación de la palabra Tawa, que significa cuatro en quechua. Nosotros somos, bueno, ellos son Gino, Alonso, Abel y yo. De hecho, ambos somos egresados de la Universidad de Lima. En ese entonces, el año 2017, Abel y yo ya estábamos titulados. Y bueno, Gino y Alonso recién habían acabado taller 10 y de hecho fue ya un reto el poder prácticamente participar en un concurso que la universidad ya estaba lanzando. Abel y yo, que de hecho ya habíamos tenido ideas al respecto, conocimos a Gino y Alonso en el transcurso de estos talleres y trabajos que siempre tenemos a lo largo del ciclo y decidimos juntarnos y bueno, entre también las relaciones tanto académicas que teníamos, más allá de la amistad que teníamos. Bueno, los chicos, los tres, su tema de tesis era estaciones intermodales. En mi caso yo me centré en el tema de patrimonio, restaurando un edificio histórico para hacer una residencia para adultos mayores. Y de hecho, más allá de hecho, el poder conocer la parte del RIMAC y poder participar en ese tipo de concurso, decidimos intentarlo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a darle con todo, ¿no? Y era importante presentar quiénes eran las personas porque, a ver, no solo juntas una cantidad de recursos humanos como para hacer un proyecto, sino que también tienes que entender que las personas tienen alguna postura con respecto a la vida y más que nos importaba con respecto a la arquitectura. El otro tema será que nos parecía importante también tener la parte del interdisciplinario que tiene que ver con que no todos nos trabajamos básicamente las habilidades de diseño. Algunos pueden tener del diseño gráfico, otros del diseño digital, otros pueden tener la idea de pensar un proyecto y para las ideas, ¿no? El otro tema también es con los conocimientos, las experiencias que uno ha tenido. Por ejemplo, en el caso de Gino y de Alonso, ellos tuvieron la oportunidad de hacer el intercambio en Italia y llevaron cursos de restauración e intervención, lo que era un poco un plus adicional porque tenían ideas de cómo intervenir fuera del contexto que tenemos acá en el Nacional, ¿no? El otro tema es el compromiso, que tiene que ver con que todos pensábamos en un compromiso social como proyecto, pero también un compromiso con nosotros mismos para trabajar cotidianamente y llegar a un buen proyecto, ¿no? Y las ganas. Pero en lo que me quería enfocar básicamente es la postura, porque la postura es la parte importante que va a determinar cómo tú estás proyectando. Para ello, hemos entendido que la arquitectura ya no manejar el concepto solo de arquitectura, sino también pensar en territorio y ciudad. ¿Y eso qué tiene que ver? Que cada proyecto que hagamos nosotros viene a ser parte de un sistema macro, ¿sí? Ese sistema macro lo puedes denominar ciudad. Y además de eso, si quieres hablar de un sistema mucho mayor, hablas del territorio, ¿no? Entonces siempre uno tiene que tratar de enfocarse por ahí en el tema de los proyectos y esa era nuestra idea. Y por acá también iba a repensar qué queríamos nosotros como arquitectos y tener cuál sería nuestro rol en la sociedad, ¿no? Y en el caso del arquitecto nos enfocábamos en que el arquitecto debe ser un profesional que integre y lidere equipos y entienda holísticamente las distintas disciplinas, ¿no? Que abarque el territorio, la ciudad y la arquitectura. Pero también que podamos tener esa idea de, cuando vas proyectando, tengas también la idea de pensar cómo vas a gestionar todos los proyectos de manera sostenible. Entonces, antes de comenzar a hablar del proyecto, nos parecía importante tener esa postura clara de nosotros en estas conversaciones que pueden ser
un día de salida, de comer y comenzar a hablar de esto y tener claramente qué es o hacia dónde vamos, ¿no? Y el otro tema que también es que nos queremos enfocar en la calidad de vida de las personas. Siempre todos los trabajos deben estar proyectados para ello. Y además que esa calidad de vida finalmente responde a que cuando haces un proyecto tiene un impacto en la sociedad. Eso también es otro carácter que queremos tomar en cuenta, ¿no? Y en el tema del concurso, Bueno, básicamente el encargo como tal, el concurso era museo para el distrito del RIMAC, en donde en realidad los esfuerzos involucrados era solamente trabajar con el Palacio Municipal, que en realidad es la Municipalidad del RIMAC, la plaza que está frente al Palacio Municipal, y era opcional poder trabajar con los terrenos de los estancos de sal, que de hecho están de manera paralela al terreno, y el objetivo, más allá de hacer el tema del museo, era también hacer un centro cultural, ¿no? Para poder revalorar el distrito, ¿no? Entonces, siempre había un tema del el hecho de la historia, el patrimonio y la revalorización del mismo distrito como tal, poderlo hacer en un proyecto y no solamente a nivel de un edificio, sino obviamente, como conversaba Abel, el hecho de plantear a nivel urbano, ¿no? En cuanto a los lineamientos, de hecho también teníamos lineamientos principales, que en primer lugar el Palacio Municipal no lo podíamos tocar la fachada, ¿no? Por el tipo de edificio que era tanto la fachada como una escalera interior de mármol preciosa, no la podíamos tocar, sin embargo podríamos remodelar las áreas internas. Entonces ese era un pie forzado que de hecho también nos limitó obviamente a ya luego poder desarrollar más allá el área urbana de la zona. Luego también dentro del programa arquitectónico prácticamente nos decían que teníamos que tener ciertas salas específicas, tanto como la permanente, temporales, usos públicos, mediatecas y servicios, y obviamente algunos otros programas que de una u otra manera cada equipo podía proponer como propuesta complementaria al proyecto, ¿no? Y dentro del guión científico sí rescataba mucho el tema de la museografía, el poder tener diferentes tipos de salas que en realidad eran recorribles, para el sentido de que el poder conocer el distrito de RIMAC desde la creación, ¿no? Hablar del territorio, la historia, los barrios, hablar de los puentes, la manera de esparcimiento, identidad y de hecho tocar hasta lo que ahora prácticamente es el patrimonio que aún existe dentro de la ciudad, ¿no? y hablando de metodologías proyectuales, ¿no? ¿Qué metodologías nosotros hemos trabajado? Hemos tratado de ordenar, porque obviamente no es que nos reunimos y decimos, ya, esta es la metodología y hay que hacer paso 1, 2, 3 y 4, si no van comenzando a fluir, ¿no? Pero para explicarlo hemos tratado de dividirlo en 5 partes, ¿no? Que la primera podría denominar esta parte donde te reúnes y dices, ya, este es el concurso que vamos a presentarnos, qué es lo que tenemos que hacer, dónde es el lugar donde vamos a hacer el proyecto y qué ideas comienzan a aparecer, ¿no? La segunda parte, que es reconocer, significa ya ir al lugar y identificar todas las variables que sean importantes para comenzar a analizar. La otra parte sería el tema ya de tener, después de haber conversado, reconocido, hay una etapa donde hay que investigar y tener data ya muy precisa, sea de normativa o sea data de cómo vas a proyectar. La parte 4 es una parte como importante porque ya tienes toda la información recuperada y hay que tomar decisiones como para afrontar las cosas, ¿no? Y finalmente, entre decidir y diseñar hay una secuencia, ¿no? Entre que ya decides y cómo lo estás diseñando con ya detalles, no sé, de fachadas, de cómo va a funcionar el edificio exactamente en el lugar. Entonces, si nos vamos a enfocar en principio en la primera parte es en entender qué era RIMAC, ¿no? Nos juntamos, decidimos comenzar a leer las bases, pero también, por otro lado, comenzar a conversar y tener ciertas aproximaciones. ¿De qué es RIMAC? Por ejemplo, nos acordamos mucho de esta identidad religiosa, ¿no? A través de esta iglesia de San Lázaro. También teníamos, por ejemplo, esa plaza de Hacho, ¿no? Que era tan importante como monumento arquitectónico, no solo para RIMAC, sino para la ciudad. Comenzamos también a entender el Paseo de las Aguas, ¿no? Como intervenciones históricas y urbanas que también se dieron en el lugar. Y el otro tema que también es con los hitos naturales, ¿no? Que tenemos en Cerro San Cristóbal, que finalmente también representa parte de la identidad del lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos comenzado a
tener ciertas aproximaciones que también nos parecía importante, ¿no? Y que también responde un poco a la postura que uno puede tener. Por ejemplo, entender la historia para proyectar luego el futuro tiene que ver con qué tan importante puede ser el factor histórico y qué tanta información tú puedes recuperar de ahí para proyectar algo hacia adelante, ¿no? Teníamos claro que también había que poner la puesta de valor del distrito a través de los sitios históricos, ¿no? Que había que comenzar a utilizarlos. Otra parte importante, que ya luego la explica Claudia más detallada, es que RIMAC también no funcionaba independientemente. El RIMAC obviamente es un distrito que está delimitado según las normativas, pero sin embargo comienza a trabajar también con el centro histórico, ¿no? Y a nivel de la historia ha pasado eso. Estudiar los factores que ya sean de movilidad, de cómo llego al lugar, cómo puedo acceder y salir, y también el tema del patrimonio, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya comenzamos a tener una idea de que el proyecto no podría limitarse simplemente al área de terreno que nos habían dado del concurso, de las bases, sino también entender que había un potencial para que se desarrolle un proyecto urbano en el lugar. Bueno, en cuanto al proyecto en sí, el área que nos habían dado era justamente esta que vemos aquí. En la parte izquierda tenemos el Palacio Municipal, que es la Municipalidad del RIMAC, y toda la plaza al frente que podíamos trabajarla, ¿no? Los estancos de sal es el área que justamente está aquí después de la calle Loreto, que está en el área de acá, que podíamos de una u otra manera poderlo trabajar, y de hecho en realidad solamente como parte del concurso era trabajar más de 5.000 metros cuadrados, ¿no? De hecho, como comentaba Abel, lo primero que hicimos fue también el hecho de reconocer el lugar, ¿no? Nos dimos cuenta que de una u otra manera la plaza es el eje central que remata en todo lo del Palacio Municipal, y pudimos obviamente conocer y reconocer el lugar, algunos elementos también básicos que ya tenía la plaza, como lugares de estancia, de permanencia, lugares de sombra, y también obviamente, sí, como podemos ver en la foto, también el tema de la pendiente fue muy importante dentro del proyecto. Y lo que luego también hicimos fue, luego de ir directamente a la zona de intervención, fue poder identificar ciertos hitos o elementos que en realidad eran importantes tanto para el proyecto, ¿no? En primer lugar, identificar hitos, como mencionaba Abel, el hecho de tener la Plaza de Hacho y la Iglesia de San Lázaro como hitos arquitectónicos importantes del distrito. Luego nos dimos cuenta claramente que la vía de evitamiento con la paralela del río Rímac era prácticamente la correa que dividía estas dos zonas, tanto del Rímac como el centro histórico, ¿no? Y que prácticamente aislaba de una u otra manera la zona del Rímac, ¿no? Y bueno, dentro de los sitios importantes arquitectónicamente que encontramos, ya prácticamente entre el eje tanto de Rima como centro histórico fue los puentes de piedra, Balta, la prolongación de la avenida Bancay, y el hecho de encontrar iglesias importantes como la Catedral de Lima, San Francisco, Santo Domingo, y bueno, la Plaza de Armas, que prácticamente es un punto importante desde donde normalmente cualquier persona que viene desde el centro de Lima hacia el Rima quisiera ir, ¿no? Además, identificamos las vías importantes. La primera fue, obviamente, evitamiento por el flujo que ya tiene y existe y conecta parte de la ciudad. Avenida Bancay, que prácticamente es la transversal a evitamiento y que de hecho es prácticamente a la zona de acción, que es la que tenemos aquí, era la única vía rápida de ingreso, ¿no? Porque el puente tanto Balta como Piedra actualmente se usa solamente de uso peatonal, ¿no? Entonces también identificamos los flujos importantes, ¿no? Vehiculares y peatonales, que obviamente intervendrían dentro del proyecto más adelante. Luego decidimos cruzar hacia el otro lado, ¿no? El proyecto se encuentra aquí y la siguiente foto que hemos tomado es en la parte de la estación de Desamparados, y claramente nos dimos cuenta que había un problema. Si queríamos ver el RIMAC solamente podíamos ver el Cerro San Cristóbal y no podíamos ver nada de lo que realmente el RIMAC como tal podría representar. Entonces nos dimos cuenta que uno de los principales problemas que tenía era este edificio, que era lo que prácticamente el proyecto nos decía, lo puedes o no usar, ¿no? Que son los estancos de sal. Entonces nos dimos cuenta que prácticamente la relación entre el RIMAC y el centro histórico se había perdido de inmediato. Luego decidimos en la parte de investigar, ya con todo este reconocimiento actual que ya teníamos, dijimos que había que tener prácticamente
una parte histórica, normativa y referencial, porque obviamente dentro de la parte histórica en la que yo investigo sobre cómo era el RIMAC, así quisiera yo volver a traerlo a lo que es ahora, no podría al 100% porque obviamente ya existen dinámicas, vías y ciertas actividades que de por sí ya existen y que yo no podría intervenir contra ellas. Obviamente también la parte normativa jugó mucho el apoyo tanto normativo a nivel de patrimonio como a nivel vial y obviamente la parte referencial nos apoyó mucho en poder buscar estrategias paralelas para poder desarrollar el proyecto, ¿no? En la parte histórica, obviamente, empezamos a buscar fotos antiguas del RIMAC, ¿no? Las fuentes que teníamos del patronato del RIMAC y de la municipalidad nos permitió ver esto que se había perdido, ¿no? Ejes puntuales, peatonales que remataban, ¿no? en hitos históricos de esta iglesia de San Lázaro, y que de hecho tenía estas fachadas súper importantes, las quintas del RIMAC, que prácticamente ya se habían perdido o que simplemente estaban escondidas en lo que es la arquitectura actual, ¿no? El puente de piedra, ¿no? Con toda esa relación del río Rímac súper caudalosa, ¿no? Que para en ese entonces obviamente era súper importante la vía de ferrocarril que también encontrábamos y también empezamos a ver, a pesar de que obviamente la imagen está en blanco y negro, volumen verde, ¿no? Todo el tema de vegetación que ya existía en ese entonces. Todo el tema de la alameda de calzos, el paseo de las aguas, ya había, si bien había intervención a nivel de arquitectura, lo que pudimos ver es que nunca se dejó de lado el volumen verde, ¿no? El área verde que prácticamente actualmente si vamos no lo teníamos. Y finalmente, de una u otra manera, el Cerro San Cristóbal siempre estuvo presente en cualquiera de las fotografías que podíamos encontrar y elementos arquitectónicos importantes como la Plaza de Hacho también. Empezó a hacer diferentes tipos de dinámicas dentro del distrito que actualmente obviamente ya se habían perdido, ¿no? Pero nuevamente aparecen estos volúmenes verdes de vegetación que actualmente no lo podíamos encontrar. Grande fue mayor la sorpresa cuando de hecho encontramos muchísimas más fotos antiguas del RIMAC en donde justamente viéndolo desde este lado del RIMAC hacia el centro histórico, ¿no? Acá vemos por ejemplo las torres de la catedral, existía ya una alameda, ¿no? Que dijimos, ¿dónde está? ¿Por qué se ha perdido? ¿No? Entonces eso fue el prácticamente la primera decisión que dijimos, de una u otra manera esa alameda tiene que aparecer de nuevo en el proyecto porque le hemos perdido y de hecho ha sido una parte súper importante dentro del desarrollo del distrito como tal. Y bueno, en realidad parte de toda esta investigación, como lo comentaban en los anteriores expositores también, el hecho de investigar, empezamos a hacer líneas de tiempo, empezamos a ver dónde la arquitectura prácticamente se mete dentro de la parte histórica y el desarrollo del distrito como tal, empezamos a hacer muchos apuntes y obviamente también empezamos a investigar cómo prácticamente el río Rímac empieza a perderse y todo el área verde que tenemos acá, ¿no? Empezamos a hacer abstracción de los planos antiguos, ¿no? Y nos dimos cuenta que el volumen verde empezó a desaparecer y el caudal del río Rímac también se empezó a bifurcar y finalmente aparecen nuevas vías que ya actualmente no podíamos evadir y teníamos que simplemente adaptarnos a ellas y ver la manera de poderlas relacionar al proyecto sin que lo pudiera afectar, ¿no? Y bueno, entonces empiezan a aparecer los primeros bocetos que tenemos, de hecho estos son bocetos que hacíamos y rayábamos mientras pensábamos qué cosa hacer, ¿no? Esta es la parte actual, ¿no? De la plaza y prácticamente si se dan cuenta ya nos fuimos un poco más allá del encargo del museo, ¿no? Como comentaba en la mañana el arquitecto Calvet, prácticamente ya el edificio se pierde en un momento porque te pones a pensar en el desarrollo urbano y en el impacto que el edificio tiene que generar en la ciudad. Entonces empezamos a pensar en todo este tipo de relación, tanto urbana, ¿no? Vehicular que ya existía, como la peatonal que también hay, y cómo este volumen verde podría de una u otra manera aparecer, y nos dimos cuenta que el problema estaba aquí, ¿no? Todo el tema de los estancos de sal, ¿no? Los edificios que actualmente en realidad no tienen ningún uso o son de depósito, no me permitía esta conexión directa. Entonces nosotros dijimos, hay que abrir, ¿no? Y poder
cruzar para poder ver el centro histórico. Yo tengo que verlo de una u otra manera a él, ¿no? Entonces empezamos a hacer estos primeros bocetos en donde obviamente dejamos las vías que teníamos, que sabíamos que no podíamos mover, y nos centramos en 3 puntos importantes que eran los hitos básicos que ya habíamos analizado previamente, ¿no? Queríamos ver, en primer lugar, si yo estoy parada desde la parte central de la plaza, poder ver tanto el puente de piedra como los puentes peatonales y el vehicular de Abancay, pero a la vez también poder ver hitos históricos que teníamos, que era tanto las torres de la catedral como San Francisco y Santo Domingo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas líneas súper importantes que me permiten decir más o menos hacia dónde quiero direccionar mis visuales dentro del proyecto, ¿no? Y obviamente de manera paralela ver cómo poder tratar esta calle Loreto, que tampoco podíamos obviar porque era una vía súper concurrida, y que simplemente no podíamos pasar por encima de ella, ¿no? Sin embargo, nos ayudó a poder tener por lo menos la primera aproximación de lo que podría ser el proyecto y de lo que de una u otra manera nos permite tener eso, ¿no? Entonces decidimos y nos dimos cuenta, como vimos en la foto anterior cuando fuimos al momento de identificar el proyecto, que como el proyecto estaba en pendiente, lo que teníamos que hacer era elevar todo, ¿no? Y decidimos, acá justo le escribimos, crear un gran zócalo, que lo que me permita era prácticamente esconder la vía expresa, perdón, la vía de evitamiento que ya estaba aquí, para yo poder directamente ver hacia la parte del centro histórico, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya prácticamente lo que ya empezamos a reinterpretar. Decidimos ya luego de pasar de esta etapa de más o menos pensar por dónde iba la idea, dijimos, bueno, está bien, ¿y ahora cómo intervenimos a nivel de arquitectura? Entonces lo primero que pensamos fue obviamente reinterpretar, ¿no? Parte del proyecto era poder revalorar el RIMAC y cómo esto podíamos llevarlo a nuestra propuesta, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se nos vino a la mente fue la Plaza de Hacho, que de hecho tiene esa arquitectura vertical, tiene un ritmo repetitivo, con cierto monumentalidad, que dijimos, bueno, en algún momento quizá en nuestro zócalo podríamos de una u otra manera trabajarlo, ¿no? Empezamos a ver y descubrimos que el malecón que se había perdido era el malecón Leguía y que tenía ese tipo de andenerías, ¿no? Que en realidad se adaptaban justamente a la pendiente de las faldas del río Rímac. Y dijimos que prácticamente eso era lo que queríamos, ¿no? Poder volver a tener cierto recorrido, tanto a nivel peatonal como vehicular, que obviamente no podíamos tocar, pero que podíamos tener espacios de recorrido lento, rápido, permanencia, y las visuales que nosotros queríamos prácticamente llevar, ¿no? Que del RIMAC se vea directamente hacia el centro histórico. Luego, la Alameda de los Descalzos nos permitió tener estos ejes totalmente verticales y de recorridos que nos permitió prácticamente sacar estas transversales que necesitábamos para diferenciar estos tres recorridos de los que estábamos hablando, y obviamente algunos elementos que también los tuvimos que poner, no literalmente, pero sí que eran parte de la historia del RIMAC, que son el hecho de las estatuas, algunas piletas, el trabajo tanto de espejos de agua, como estos elementos que prácticamente, si bien no iba a sacar una estatua de los descalzos y la iba a poner en el proyecto, tenía que poner algo que por lo menos me iba a asimilar eso, ¿no? Y bueno, estos son bocetos que prácticamente empezamos a sacar y que teníamos. Admito que Abel y los chicos dibujan muy bien, y de hecho teníamos muchas ideas que empezamos a plasmarlas en bitácoras y en papeles, y eso que a veces repetimos que hay que dibujar, siempre dibujamos a cada rato. Nos dimos cuenta mientras veíamos las fotos y los videos que también teníamos, que empezamos, también necesitábamos espacios de sombra, ¿no? Y de qué elementos me podría ayudar a generar estas sombras u otros elementos. Nos dimos cuenta que tanto las enredaderas como diferentes tipos de elementos me podrían ayudar a tener estas partes del proyecto, ¿no? Entonces nuevamente aparecen ese tema de las visuales, decíamos cómo lo partimos en 3 o en 2 o qué elementos y con qué lo íbamos a marcar, ¿no? Si esta marcación del proyecto iba a ser a nivel del piso, ¿no? O elementos verticales que me iban a marcar un flujo determinado, ¿no? Y finalmente el tema de las visuales, ¿no? Y obviamente pensar en todo el tema de accesibilidad, porque si nosotros estamos planteando que de hecho tenemos un zócalo, que es el hecho de elevar todo,
obviamente empiezan a aparecer escaleras, rampas, accesibilidad para todo tipo de personas, ¿no? Creo que para resumir un poco toda esa parte un poquito caótica de investigar y tener apuntes y comenzar a rayar, etcétera, la idea era entender que íbamos a nacer a partir del detalle. No nos íbamos a enfocar en principio de entender un master plan, porque lo habíamos considerado, era un ida y vuelta entre el detalle y el master plan, pero decidimos comenzar a partir de diseñar la fachada y a partir de ello comenzar a explotar el proyecto, ¿no? Entonces, para ello hemos contratado de ordenar estrategias, ¿no? Por ejemplo, estrategia de diseño con el tema de la fachada, estrategia proyectual que tiene que ver cómo manejamos el edificio, una estrategia contextual que tiene que ver con la plaza y la plaza cómo se relaciona con las calles, y una estrategia más urbana que tiene que ver con el uso de los estancos de sal. Para resumir, básicamente era que tenemos una plaza en un desnivel, ¿no? Con el edificio del Palacio Municipal y en principio crear un zócalo. A ver, con ese desnivel que había en las imágenes anteriores que habíamos mostrado del lugar, la idea era utilizar de manera más eficiente el programa que nos habían dado y colocarlo dentro de la plaza subterránea, ¿no? Además de ello, con el tema de crear un zócalo, podrías comenzar a elevar la visual con respecto al centro histórico, que era lo importante que queríamos relacionarnos. El otro tema con la estrategia proyectual tiene que ver cómo el edificio nuevo se relaciona al antiguo, ¿no? Y tiene que ver con una conexión a través de la circulación principal que tenía el edificio del Palacio Municipal, que era esta de acá, ¿no? De manera subterránea. Y el otro tema era que a través de las calles que también tenemos por aquí íbamos a poder acceder al museo, ¿no? En esta es la otra calle que también ibas a poder comenzar a acceder. La otra estrategia tiene que ver con que ya tengo la plataforma, tengo la relación con la calle y las conexiones, ¿no? De la calle con la plaza elevada y comenzar a entender que las visuales que uno estaba proponiendo de acá, que se dirigían exactamente a Santo Domingo, Catedral de Lima y San Francisco, que se puedan proyectar en la área que era de los estancos de sal. A partir de ello ya comienzan a desarrollar un proyecto mucho más grande, mucho más urbano, donde tratamos de tomar todas las referencias de las tipologías ya estudiadas, que por ejemplo, si trabajo a partir de la Alameda de los Descalzos, entenderé que hay ciertos ejes estructurantes para mantenernos el juego de las visuales, los recorridos, y lo estábamos proyectando en este lado con la división de áreas, ¿no? El otro tema era que también pensamos en utilizar el agua como un recurso del lugar, ¿no? Que era un poco, en verdad, la reinterpretación del río Rímac, y además dar otro tipo de actividades para las personas. Entonces también las proyectamos para este lado de aquí, ¿no? Y bueno, básicamente era eso el detalle. Esa es otra imagen que también nos parecía importante mostrar porque no solo pensamos el proyecto como un elemento de día, sino también de noche, ¿no? El trabajo de entender la plaza, por ejemplo, esta era la plaza elevada, ¿no? Entender cómo funciona el volumen verde, el tema de los elementos que comienzan a componer, ¿no? La iluminación, etcétera. Había que trabajarlo no solo de día, sino también de noche. Y comenzar a entender lo importante del proyecto. Obviamente, este chanchito era parte del proyecto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la imagen general que va quedando del master plan? Porque ya comenzamos a partir de la fachada y ya comenzamos a explotarnos. Era ya que teníamos las visuales que funcionaban directamente hacia el centro histórico. Teníamos este parque fluvial que la idea era un poco eliminar la visual que tenías de la vía de evitamiento y también funcionaba como un colchón, ¿no? de sonido contra la cantidad de autos que pasan en esta vía, ¿no? Autos y camiones. El otro tema era que también habíamos pensado en la conexión, ¿no? Peatonal hacia el centro histórico por el puente de piedra que estaba acá. La manera de acceder también, volvimos a trabajar un poco el tema de las vías, de la movilidad, que tiene que ver con el diseño de cómo funciona el ingreso, la salida, los recorridos. Y básicamente era un poco esa la imagen que iba a quedar, ¿no? Esta es una imagen ya de la parte
del parque fluvial, de lo que habíamos trabajado en los estancos de sal, ¿no? Que había que trabajar un tema muy bien de sombras, el tema de cómo utilizan las personas el espacio público, y estaba dividido en tres partes, ¿no? Esta área de acá, que tenía que ver con un área más de recorrer, caminar, esta área intermedia que tiene que ver con espacios de permanencia, y esta área de acá que tiene que ver mucho más con la conexión entre el museo, la calle y las personas, ¿no? Y en esa parte de diseñar es básicamente entrar un poco más al detalle de ver cómo está funcionando la plaza. Uno puede hacer el ingreso por esta parte de aquí, ¿no? De una plaza previa para poder comenzar a entrar al edificio que es el Palacio Municipal, que funcionaba como remate, ¿no? Teníamos a los lados laterales, dos franjas de volúmenes verdes de diferentes escalas, que la idea era un poco también entender este espacio íntimo intermedio, un espacio mucho más grande donde puedas desarrollar algunas actividades, ya sean del Palacio Municipal, ¿no? Y otro tipo de intervenciones. Esta es la escalera de aquí, la que trabajamos para la que ya nos habían dado, que era la escalera que había que respetar, y más bien esa escalera que nos dieron para respetar la íbamos a utilizar para que pueda permitir el acceso a todos los niveles, ¿no? En el sótano 1 ya comenzamos a ver el encuentro con la calle, ¿no? Colocamos algunas especies de, algún programa que tenga que ver con el uso de la calle diario, ¿no? Que tiene que ver con las cafeterías, algunas librerías. Por aquí ya accedías al museo, ¿no? Y acá comprabas los boletos, si no me equivoco era esta área, y por acá comenzabas a hacer el recorrido. Por esa rampa que comenzabas a descender, y la otra manera era de pasar por esa sala de exhibiciones donde te relacionabas directamente con el Palacio Municipal, que ya tenía un programa definido que ya lo habían propuesto. En el sótano 2, ¿no? Entrabas por acá al museo y comenzabas a entrar a las salas. Una suerte de recorrido y comenzar a entender cómo iba a funcionar, ¿no? Además de ello, de recorrido, nos habían planteado también tener un auditorio que estábamos proyectando en esta área de acá, con la cantidad de servicios que necesitas, ¿no? Baños, escaleras de emergencia y oficinas administrativas que también eran parte del programa. Esa es un poco una vista interior de cómo funcionaría el museo. Y aquí está esta parte es bien importante porque ya entiendes cómo funciona la calle y cómo te vas conectando con los estancos de sal, ¿no? Por ejemplo, la idea era, la calle actualmente estaba inclinada, ¿no? La plaza estaba en un desnivel y había una serie de problemas en esos encuentros. Entonces, la propuesta era totalmente nivelarnos a la otra calle, ¿no? Aprovechar esta área como para colocar programa, ¿no? Y además crear una plataforma donde yo pueda generar una visual hacia el centro histórico. Y la misma idea planteamos para la parte de los estancos de sal, ¿no? Teníamos un nivel totalmente al nivel de la calle, ¿no? Que hay una relación mucho más directa. Este nivel que era un nivel mucho más de permanencia íntimo, donde habían tipologías de espacio, no sé, de anfiteatros, y esa parte que era la parte más fluvial y donde tenías que tener una visual directamente con el centro histórico, ¿no? Y acá básicamente también es una idea del recorrido, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Esta es la plaza, ¿no? El museo ingresas por aquí, por la calle, o también puedes ingresar por medio del edificio, ¿no? Y comenzar a hacer el recorrido totalmente por todas las salas que ya se habían determinado en un programa. Ese es ya un nivel de detalle de cómo vamos a usar el espacio público, ¿no? Desde la parte de que tenemos del agua, cómo sería tipologías, espacios donde tengas sombras, donde tengas otra especie de diseño del uso del espacio, ¿no? Espacios más de recorrido. También el tema del agua, que también era importante, no solo dejarlo en la última franja, sino tenerlo también reflejado en las otras franjas que eran necesarias. Y básicamente era eso, ¿no? Un poco ya después de habernos determinado, como en la investigación donde vas a ver toda la parte macro, entrar a la parte micro y a partir de ahí comenzar a explotar y comenzar a ver los detalles, ¿no? Eso otra vez, como esta idea también del trabajo entre día y noche, ¿no? Entender cómo funcionaría el proyecto de día y de noche o en un atardecer, cómo la iluminación también es parte del proyecto, ¿no?
Y bueno, básicamente así terminamos el concurso. Ese fue el día de la ceremonia, que totalmente estuvimos súper contentos y como orgullosos de lo que habíamos trabajado, ¿no? Y eso es todo.